Bien. Bueno, hoy empezamos ya, digamos, a ver lo que son las funciones, ¿no? Funciones orgánicas. Perfecto. Eh, con lo que vimos la clase pasada, digamos, yo sé que puede haber alguna duda, pero ¿hay algo puntualmente que quieran ver o que quieran rever de la clase pasada? ¿Algún concepto, alguna duda? Silencio, silencio. ¿Nada? No, creo. Porque, o sea, básicamente tienen que manejar la nomenclatura y el armado de los compuestos. Como ya hemos dicho, los compuestos de enlace simple, doble y triple. Después pasamos a los ramificados, con los dos tipos de isomería, de posición y estructural. Y después vimos la clase pasada los cíclicos, tanto cíclicos, eh, ciclos comunes, ciclos de alcanos, o vimos los aromáticos. Bien, hoy vemos un compuesto que es un tipo de compuesto que es el que están viendo, que se llama halogenuros de alquilo. Que estos son hidrocarburos que contienen átomos de halógeno en su molécula. Por ejemplo, ubican los halógenos, ¿han escuchado esos compuestos? Son elementos de la tabla periódica. Los halógenos. Pregunto si los han visto o lo tienen fijos, si no los ubicamos. ¿En qué grupo de la tabla están los halógenos, por ejemplo? No, ni idea. Bueno, tienen que tener No, la, creo que no lo vimos. bueno, tienen que tener la tabla periódica a mano. Ah, no tengo. Ah, ¿cómo? Aunque ahora la busco. Dale. Buenos días. Bien. La que tenga la tabla periódica a mano puede fijarse en qué grupo están los halógenos. Ya estoy No procesando. metales, profe. Eh, Está en el sector de los no metales, bien. Pero A en En el qué... grupo partir de flúor. 17. Exacto, grupo 17 están los halógenos. Decime los primeros 5 o 4. Son el Flúor, flúor, cloro, bromo y uh-huh, yodo. yodo. Bien, yodo, cualquier forma. Perfecto. Bien, estos compuestos son hidrocarburos que contienen átomos de halógeno, o sea, halógenos en su molécula, ¿no? Pueden ser cualquier tipo de hidrocarburo que hemos armado, tanto de enlace simple, doble o triple, pero en vez de tener un hidrógeno en una punta, tiene un halógeno, ¿no? Puede tener un flúor, un cloro, un bromo o un yodo. Acá dice, aunque no son hidrocarburos propiamente dichos, porque no están formados solamente por hidrógeno y carbono, se consideran derivados de estos, ¿no? En lo que es su nomenclatura y formulación. Bien, por ejemplo, acá están viendo esto que es. Si yo veo un compuesto de cuántos carbonos, 1, 2, 3, 4, esto que está acá es un butano, ¿no? Bien, pero vemos que tiene encerrado aquí un ¿qué? Un cloro. Bien, este cloro le va a dar el nombre a la nueva molécula
como está en la punta de la molécula, puede estar acá o acá, en la punta se va a poner el nombre como 1-clorobutano. Se pone el nombre del compuesto, el nombre del halógeno, primero con un número que va a depender de dónde esté ese halógeno, y el nombre del compuesto, que es el butano. Esto puede ser tanto butano, buteno o butino, ¿no? Bien, dice, se nombran citando en primer lugar el halógeno seguido del nombre del hidrocarburo, indicando, si es necesario, la posición que ocupa el halógeno en la cadena. Bien, la posición del halógeno o la posición de cualquier radical, porque esto vendría a ser como una especie de radical, la podemos ver de dos formas. Por ejemplo, de qué lado está, de cuál es el lado más, de qué, como es, de qué lado de la cadena lineal está, de un lado o del otro, ahí yo empiezo a nombrar, o si fuese un ramificado, de qué lado tengo la mayor cantidad de radicales, ¿no? Bien, por ejemplo, puede haber, si aparece el mismo halógeno repetido, si utilizan los prefijos di, tri o tetra. Por ejemplo, esta molécula que está acá, tenemos acá un compuesto de ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿no? Bien, y tengo cloros, tengo 2 acá y tengo 1 acá, ¿no? Bien, esto se nombra de estas dos formas, ¿no? Puede ser, ¿yo qué tengo acá? Un doble ¿qué? Enlace. Un doble enlace. Bien, la molécula, si tiene 4 carbonos y un doble enlace, va a ser un buteno. Bien, va a ser un buteno. ¿Y qué buteno? El 1-buteno. ¿Por qué? Porque el carbono sale del primer carbono. Perdón, el doble enlace sale del primer carbono. Entonces, al salir del 1 es el 1-buteno. Bien. ¿Y cuántos cloros tengo en total? Tengo 2 acá. Y como no tengo nada acá, tengo uno solo, ¿no? Bien. El cloro vendría a ocupar las veces del hidrógeno, ¿no? Porque va a tomar un enlace del hidrógeno. Si ustedes recuerdan, o fíjense en el cloro, en la tabla periódica, la que la tenga a mano, fíjense la configuración electrónica del cloro. ¿En qué termina la configuración electrónica del cloro? 7. Termina en 7. Bien, pero ¿cómo es la disposición de los átomos? De los electrones, perdón. 2, 8, 7. 2, 8, 7. Perfecto. Pero, estoy preguntón, la disposición de los electrones en los niveles, ¿cómo termina? ¿No termina 3s2, puede ser? 3s2, 3p5. Exacto. Ahí están los 7 que dicen ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuánto le falta para llegar a 8? 1. Para parecerse a quién? Al gas noble siguiente al cloro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el neón era el gas noble al cual tenía que parecerse el carbono? El neón que tenía 10 y el carbono tiene 4. ¿Cuál es el gas noble siguiente al cloro? Argón. Exacto, el que está al lado. Bien, entonces el cloro va a tener que ganar, o compartir, mejor dicho, un electrón. O sea, lo hace compartiendo con la molécula del buteno. Por eso se va a unir al buteno. Y por ejemplo, ven que en el final de la molécula tienen CH2, por ejemplo, el carbono tiene los 4 enlaces. Tiene un enlace con esta molécula que está acá, con esta parte. Tiene los 2 con los hidrógenos y tiene uno con el cloro. O sea, se respeta la regla de los 4 enlaces del carbono. Y lo mismo para este de acá. Tiene un enlace acá, uno acá, y tiene los 2 con el cloro. Con cada cloro, ¿no? Bien. Y se nombra, fijándose, si yo tengo el carbono 1 acá, tengo el 2 acá, tengo el 3 acá, y tengo el 4 acá. Bien. Esto
yo lo nombro de esta forma. Yo tengo, en el carbono 3 tengo ¿cuántos cloros? 2. Y en el 4 tengo 1. O sea, tengo 3 cloros. ¿Y cómo es el nombre o el orden? Es 3,3,4, porque yo tengo 2 en el 3 y 1 en el 4. 3,3,4. ¿Cuántos cloros hay? 3. O sea, va a ser tricloro 1-buteno. Por ejemplo, esto es una norma nueva, nueva del 93, que dice que se puede nombrar como 3,3,4 triclorobut 1-eno. Eso también se puede hacer, pero yo uso esta que está acá. Bien. Profe, Sí, diga. tengo una pregunta. Diga. Ahí que dice 3,34, Sí. o sea, esos dos 3, ¿de dónde salen? Eso sale porque cuando hay dos radicales unidos a un mismo carbono, dos radicales, cada cloro se considera como un radical, como un metil, como un etil. Entonces, hola Tomás. Entonces yo tengo que, si tengo dos radicales en el mismo lugar, tengo que separarlos con coma, indicando de qué carbono vienen. O sea, cuando yo veo 3,3, yo sé que en el carbono 3 hay dos radicales, en este caso, cloros. 3,3,4, porque está el otro cloro que está acá. O sea, me indica que en cada carbono, en este carbono hay dos y en el otro hay uno. ¿Se entendió? Sí, ya. Sí, gracias. Bien. Bueno. Después hay un ejemplo, ¿no? Que esto es un compuesto raro, pero puede aparecer, ¿no? Que es que, ¿qué falta en esta molécula que está acá? Hidrógeno. O sea, no hay ningún hidrógeno, ¿no? Por eso es que estos compuestos no se consideran hidrocarburos, ¿no? Porque no se aplica la regla de que haya siempre hidrógeno. O sea, puede haber, por ejemplo, como puede haber una molécula sin hidrógenos y que tiene todos halógenos en este caso. Y bueno, y el nombre en este caso, cuando están todos separados por el mismo, o sea, están todos los hidrógenos reemplazados por un cloro, lo que se hace se nombra como per. No sé si alguna vez se acuerdan que han visto, si nombraron alguna vez sales, cuando nombraban un óxido ácido con el mayor número de oxidación, que era el óxido perclórico. ¿Eso les suena alguna vez de haberlo visto? Sí. O perclorato de sodio. El primero sí. Bueno, eso es un óxido y después el otro es una sal, ¿no? Entonces, en ese caso, esto es un compuesto raro. O sea, lo menciono porque puede aparecer, pero no creo que lo trabajemos, ¿no? Bueno, de esto, ¿alguna duda que tengan? Esto, digamos, posiblemente lo que trabajemos sea armar alguno parecido al clorobutano o uno parecido a este que está acá. No creo que les dé algo así como para no complicar la vida. Les muestro igual, digamos, acá. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve bien, digamos, la animación? Sí. Bien. Esta página es la que yo les pasé la otra vez, Alonso Fórmula, que tiene todo esto que está acá, todo lo que yo... No es todo de acá, pero la mayoría. Donde digamos, la teoría. Por ejemplo, acá dice, si nos dan la fórmula, ¿cómo se nombra? ¿No? Acá ven que pone los números. Si yo tengo que la molécula la pusiese en una balanza, en la mitad de la molécula, tengo del lado de los carbonos de la derecha, tengo 2 bromos. Entonces, la molécula va a empezar a nombrarse de la derecha hacia la izquierda. Ven que se ponen los numeritos. Se ponen en el carbono 2,3 dibromo pentano. Estas animaciones están muy buenas y tienen de todos los temas que vimos anteriormente. Después, por ejemplo, acá nos dan uno que es 3,4 dibromo 1 penteno. Acá menciona cómo armar en la animación
dice, como es 1-penteno, tienen que poner el enlace en el 1, ponen los bromos y ponen los enlaces. ¿Se entendió eso? Es una animación bastante copada y muestra cómo armarlo. Sí, sí. O sea, lo que puede aparecer es un ejercicio de este tipo. Puede aparecer algo así que yo les pueda dar el nombre. ¿Esta qué tipo de fórmula es? A ver si se dan cuenta. ¿Se acuerdan que trabajamos 3 fórmulas nosotros? ¿Qué tipo de fórmula está armando ahí el esquema? Desarrollada. La semi-desarrollada. Porque ahí yo no veo qué cosa, no veo todos los enlaces que tiene la molécula, solamente veo lo que tiene cada carbono. Veo el enlace doble, el enlace simple y en este caso el bromo. Y acá la diferencia que está es que el bromo está para arriba o está linealmente en la molécula. Lineal, ¿no? Es una forma de escribir la semidesarrollada. Hay veces que aparece, para que sea más fácil leerlo o más fácil verlo, que aparezca la molécula en la fórmula semidesarrollada, como venimos armando, y el bromo, en vez de estar acá, esté acá arriba con un enlace. Puede haber ejemplos así, como que se mezclan las fórmulas, pero es para que ustedes puedan discernirlo mejor, ¿no? Bien. Después acá en la página van a ver ejemplos. Por ejemplo, acá está el 1-cloropropano, que es un propano con un cloro en la punta. Después el 2,3 dibromobutano, o sea, hay 2 bromos metidos en el medio de un butano. Después tenemos, este es un poco más complicado, dice 1-bromo, 2-buteno. Era el nombre correcto. Dice 1-bromo, 2-buteno. O sea, en el 2-buteno hay un bromo en la punta. Como es un buteno, se nombra primero y después el bromo. Y como los que vimos el otro día, tenemos un anillo bencénico o un benceno con 2 cloros, que sería 1,2 diclorobenceno o guión diclorobenceno. Esos son ejemplos que pueden aparecer. Entonces, no viene mal pegarle una ojeada a esta página. Bien. Bueno, de esto, entonces, por ahora lo dejamos acá y vamos a continuar con la otra fórmula del día, que son los alcoholes, ¿no? Bien. Por ejemplo, acá lo que empezamos a ver, o digamos, es a trabajar con este compuesto o esta parte, que es el grupo hidroxilo o u-oxidrilo. Yo me da lo mismo como lo nombren. Yo lo menciono como hidroxilo u oxidrilo, así que cualquiera de las dos. Bien. Entonces, ¿por qué yo tengo? A ver si yo creo que se los expliqué. ¿Se acuerdan por qué, digamos, tiene esta parte del compuesto o este radical? Porque no vendría a ser un radical también. ¿Por qué tiene un enlace en la punta? ¿Se acuerdan? ¿O alguien me lo puede decir? ¿Nadie se acuerda? Creo que lo mencionamos, pero bueno. Yo no, profe. Bueno, entonces, la que tenga la tabla a mano, quiero que me diga ¿cuántos electrones tiene en su último nivel el oxígeno? Cuatro. 4. Tiene 2, 4, o sea, son 6. Bien, y sabemos que el hidrógeno tiene uno solo. Entonces, el oxígeno, ¿cuántos le faltan para llegar al neón? Que tiene 10. Si tiene, en total tiene 8. Tiene 6 en la última capa, muy bien. Pero tiene 8. Tiene que recibir o captar 2 de alguna forma para llegar a 10. Entonces, al estar unido a un hidrógeno, está compartiendo un hidrógeno
un electrón con el hidrógeno. O sea, tiene 6 que tenía de base. Tiene uno más, son 7. ¿Y cuántos le faltan entonces? Uno más. Bien. Si quieren se los hago con Lewis. A ver si se entiende un poco mejor. ¿Se entiende ahí? ¿Mejor? Esto sería, no sé si se acuerdan de estructura de Lewis, ¿no? De cómo armar o poder empezar a armar las uniones químicas, ¿no? Esto es una unión covalente. Una unión en donde ambos dos comparten, esto sería un electrón. El hidrógeno llega al nivel estable de su gas noble próximo, que es el helio, y el oxígeno recibe uno de los que le faltan. Pero ¿cuántos quedó acá? Quedó con uno. Entonces, esto después se representa como el OH y un enlace, que sería este que está acá, que está dispuesto a unirse a otro electrón de la molécula. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar con este, ¿no? Bien, acá está entonces lo que es la definición. Dice, ¿qué son los alcoholes, no? Dice, su estructura es similar a la de los hidrocarburos, en lo que se sustituye uno o más átomos de hidrógeno, o sea, se reemplaza un hidrógeno por los grupos hidroxilo u oxidrilo, que es el OH. Bien, ¿cómo se nombra? Se nombran como los hidrocarburos que los proceden, digamos, o sea, pero con la terminación ol. Mencionamos al primer, ¿se acuerdan cómo es el nombre del primer hidrocarburo? De un solo átomo de carbono de enlace simple. ¿Cómo es el nombre? Ya lo mencionamos bastantes veces, pero vamos a repetirlo. Metano. El metano. Bien. El metano cambia su nombre a metanol. A metanol. Entonces lo que va a suceder es esto. Yo tengo el carbono con los 4 enlaces, ¿no? Tengo hidrógeno acá e hidrógeno acá. Pero yo de base tengo que el metano está así, o sea, tengo con un hidrógeno en cada punta. Pero al transformarlo en alcohol, yo lo que hago es esto. Le agrego al metano un OH en una punta. Entonces, esta sería la fórmula. Ahora sí tiene una fórmula desarrollada el metanol, ¿no? Esto es el... Profe, Sí. Diga. disculpe que lo interrumpa. ¿Ese OH puede ir en cualquiera de las otras 3 puntas también o tiene que ir Cualquiera. solamente en esta? Cualquiera. O puede haber 2 o 3. Ok. Bien, esto se llamaría metanol, donde lo que cambia de la molécula es el sufijo final. Eso, lo pongo así para que se resalte. Metanol, o sea, se le agrega el ol. Y esto puede ser, por ejemplo, puede ser que tenga, lo menciono acá, otro OH acá. ¿Cuántos grupos OH tengo, por ejemplo, acá? En la molécula 2. esta. 2. ¿Cuál es el prefijo que indica 2? El prefijo de cantidad, no el de carbonos. ¿Y se le agrega un 2 o no? No, hay un prefijo que se llama di. Metandiol. El di viene como el tri o el tetra. ¿Se acuerdan que lo vimos eso? Si yo tengo 2 alcoholes,
por ejemplo, voy a agregarle un di, o si tengo 3 o si tengo 4, ¿no? Pero por ahora vamos a seguir trabajando con el metanol, como estaba recién. Bien, vamos a remarcarlo. Bien, metanol. Bien. Entonces, la fórmula, esta es la fórmula desarrollada, ¿no? Bien, ¿cómo será la fórmula molecular de este compuesto? ¿Qué les parece a ustedes? La fórmula molecular. ¿Se acuerdan que teníamos que contar los elementos que tengo? Los átomos. Entonces, ¿cuántos carbonos tengo? 1. Hidrógenos, ¿cuántos tengo? 4. Y oxígenos, ahora 1. Entonces, la fórmula molecular del metanol va a ser esta que está acá. Bien, y la otra, la FSD, a ver cómo sería la FSD de esta, a ver si se dan cuenta. Como veníamos diagramando las otras, por ejemplo, acá tenemos que ver lo que tiene el carbono conectado. A ver, el carbono, ¿qué tiene conectado a sus enlaces? Hidrógenos y ¿qué más? Oxígeno. Bien, para empezar tenemos el carbono. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Hidrógenos. 4. ¿El cuarto ese está solo o está un oxígeno? Está conectado a un oxígeno. Exacto. Entonces, la desarrollada o la semi-desarrollada sería de esta forma. CH3 OH. Porque está ese hidrógeno no está unido sí o sí al carbono, está unido ¿a quién? Al oxígeno primero. Por este diagrama que hicimos acá. Este hidrógeno no está unido a la molécula a la cual se va a unir el oxidrilo. Está unido al oxígeno. Entonces la fórmula semi desarrollada sería esta. O sea, yo tengo los enlaces, se respeta la unión de los 4 enlaces del carbono y el hidrógeno está unido al oxígeno. Bien, yo tengo acá entonces el primer compuesto, que es el metanol. Bien, que hablamos de que era un compuesto que antes se utiliza en pinturas y que había gente que lo tomaba. ¿Nunca les dije eso? Que hay gente que toma metanol, entonces se destruye la vista. Sí, lo dijo. Bueno, lamentablemente es lo que este es el compuesto que causa todo eso. Bien, siguiendo, vamos a seguir con otro más de estos. ¿Cuál es? Este es el metanol viene del metano. Entonces, ¿cómo se llamará el compuesto que proviene del etano? El compuesto que proviene del etano. Si yo lo transformo en alcohol, ¿qué le agrego al nombre final? Etaol o etanol. Etanol. Este alcohol, porque es un tipo de alcohol, es la base de todas las bebidas alcohólicas que son de uso o de consumo general. Así que el alcohol de la cerveza, del vino, es el etanol. Bien. El etanol. Bien. Yo tengo que armarlo, voy a armar de forma desarrollada primero. Armo igual que armaba el etano, o que ya tengo armado el etano, ¿no? O sea, los 1 o 2 carbonos con enlace simple
y tengo que completar con hidrógenos. El etanol va a tener un grupo OH en alguno de los enlaces que tiene. En alguno. Puede estar en el que ustedes quieran. Vamos a completar de forma genérica. Esta sería la fórmula la desarrollada. La molecular, ¿cómo sería? Teniendo en cuenta como hicimos recién. H3. No, la molecular, cuando tengo que contar todos los átomos. ¿Cuántos carbonos hay? H. C2. H. 6. ¿Sí? Y oxígeno. Y oxígeno. O sea, es la misma fórmula molecular del etano, pero le agregó un oxígeno. La molecular. Bien. Y ahora la otra, la semidesarrollada. ¿Cómo será la semidesarrollada de este compuesto? ¿Qué tiene el primer carbono? El de la izquierda. Hidrógeno. ¿Cuántos? 3. Bien. ¿Qué tipo de enlace es el que está? Simple. ¿Y el otro carbono qué tiene? 2 hidrógenos. Bien. Perdón. ¿Y qué más tiene? Y el OH. Bien. En algunos casos pueden encontrar así, pero si lo ponen así no hay problema, es lo mismo. Entonces esta sería la semi desarrollada del etanol. Lo mismo pueden hacer con compuestos de enlace doble o triple. Por ejemplo, si yo vimos que cambiamos el nombre por ol final, ¿cómo se llamará el compuesto que tenga 3 carbonos y tenga doble enlace? ¿Cómo será ese compuesto si yo lo paso a alcohol? Entonces, 3 carbonos y doble enlace. Piensa. Piensen que tengo doble enlace y cuál era la terminación del doble enlace. El sufijo. Eno. Eno. Bien. Y si yo tengo 3 carbonos, ¿cómo sería el prefijo para 3? ¿Se acuerda que hicimos propenol? Exacto, muy bien. Muy bien. Es prop, eno y ol, o sea, propenol. Y ese mismo, si lo hago alquino, ¿cómo sería? O sea, es lo mismo, pero tengo que cambiar por... Propanol. No, alquino. Ah, no. El de triple enlace. Propinol. Exacto, perfecto. O sea, lo que tienen que hacer es solamente, o para reconocer un alcohol, para reconocer, cuando ustedes vean un OH conectado a una molécula, ya tienen que saber que esa molécula es un alcohol. ¿Se acuerdan que vieron que en la actividad que hicimos en el Classroom, lo que está en el Classroom, hay algunas que no entendían cuáles eran? O porque todavía no las habíamos visto. O sea, una de esas moléculas es esta. Son los alcoholes.
De ahí es que hay moléculas que vamos avanzando. Pasamos de los compuestos simples, ahora son más elaborados. Entonces ahora tenemos los alcoholes. Bien, y pueden ser tanto de doble, de simple, doble o triple enlace. O sea, cualquier compuesto que ustedes ya hayan armado lo puedo transformar a alcohol. Bien, volvemos a esta teoría. Bien, acá dice, ¿cómo se nombran? Bueno, se tiene la terminación ol e indicando con un número de localizador, quiere decir la posición del grupo. O sea, si está en la punta y tengo uno solo, como hicimos acá tenemos uno solo, es el metanol, pero por ejemplo acá el etanol tiene 2 carbonos. Este compuesto puede nombrarse como el 1, como el 1 etanol, porque tiene 2 carbonos, entonces para diferenciarlo, pero como que de etanol es lo mismo. Bien, entonces se le agrega el número según donde esté el grupo de alcohol o grupo alcohólico. Bien, acá dice, según la posición del carbono que sustenta el grupo OH, los alcoholes se denominan primarios, secundarios o terciarios. O sea, este carbono, este alcohol tiene el grupo en el carbono 1. Entonces, este alcohol es un alcohol primario, porque tiene el alcohol en el grupo 1. Se me fue. Ahí está. Bien, el etanol es el alcohol primario. Cuando vean un alcohol que tiene el grupo en el carbono 2, es un alcohol secundario, y cuando tenga en el grupo, en el carbono 3, un alcohol terciario. Bien, por ejemplo, hay importantes polialcoholes como la glicerina. ¿Han escuchado la glicerina alguna vez? ¿Glicerina? Sí. Bueno, la fórmula de la glicerina es esta que está acá. Puede llamarse nombre comercial glicerina o 1,2,3 propano triol. O sea, el compuesto base es un propano. ¿Por qué? Porque hay ¿cuántos carbonos? 3. Y van a ver que cada carbono tiene conectado, además del hidrógeno, tiene conectado un grupo OH, un grupo alcohol. Entonces, ¿cómo se va a nombrar? Como son 3, tengo en los 3 carbonos 1, va a ser 1,2,3. Tengo acá uno, tengo acá otro, tengo acá otro. Si yo puedo poner un nombre, va a ser lo mismo que yo ponga así, que lo haga de esta forma, ¿no? Arrancando hacia allá. O sea, 1,2,3 propano triol. Acá, digamos, lo pongo al final al sustituyente. Antes poníamos adelante, ahora lo pongo al final. Eso, digamos, es un cambio. O sea, ¿cuántos alcoholes tengo? 3. Y es un alcohol, entonces va ol. Bien. También puede estar que el alcohol no sea la función principal. O sea, no esté como función principal. Por ejemplo, este compuesto que está acá es la función siguiente, creo que es la siguiente éteres, la otra que sigue es aldehídos. El aldehído termina en anal. Entonces, el compuesto se nombra a partir de la función. La función más importante acá es esta. Entonces se va a nombrar hacia allá. Bueno, y yo arranco, por ejemplo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, utilizando la cadena más larga, esta. Bien. Entonces, yo en este compuesto tengo un grupo alcohol en el medio,
un grupo alcohol acá en el medio y tengo un metil. El grupo alcohol, cuando está como radical o como sustituyente, se lo menciona como hidroxi. O sea, tengo un grupo hidroxi como sustituyente o radical y tengo un metil como radical o sustituyente, ¿no? Es lo mismo. Los ordeno por orden alfabético de igual forma que hacíamos con los radicales anteriores. Entonces yo tengo el 3-hidroxi 4-metil, y como es un pentano con función aldehído, esta función es la función aldehído, es el carbono con doble enlace al oxígeno y un enlace al hidrógeno, es la función aldehído. El aldehído cambia el nombre que tenga a anal. Entonces, como es un pentano, va a ser el pentanal. Y armando el nombre completo es 3-hidroxi 4-metil pentanal. ¿Están vivos? ¿Muy complicado? Un poco. Ajá. Bueno. Esto es lo que viene. O sea, obviamente se van mezclando las cosas. O sea, van a ver que yo acá en esta molécula, es un ejemplo de una molécula siguiente, tienen radicales, tienen alcoholes metidos en el medio y tienen una función nueva que es la función aldehído. Entonces, ¿por qué yo tengo acá el alcohol? El alcohol es como sustituyente porque es una función anterior en jerarquía es más baja que el aldehído. Entonces, cuando yo veo una molécula con estas dos cosas, yo tengo que remarcar primero cuál es la función más importante. La función más importante de estos compuestos es esta, no esta que está acá o cualquier otra. Entonces, puede haber entonces alcoholes o compuestos carbonados con varias funciones al alcohol. Cuando tienen, entonces, como acá, dos alcoholes o uno, acá tiene uno solo. Por ejemplo, esta que tiene dos o tres, tengo que agregarles el prefijo de cantidad, que es di, tri o tetra, por ejemplo. Y después, bueno, cuando lo tengo como radical, se nombra como hidroxi, o sea, un compuesto superior, ya sea un éster, un éter, un aldehído, una cetona, se los nombra de esta forma. Bien. Bueno, y acá, para finalizar, porque esta clase hoy es cortita, para finalizar tenemos ejemplos, ¿no? Como hicimos recién, el etanol, que se forma de esta forma que está acá. Bien, esta es la fórmula semi desarrollada. Acá tenemos el 2-propanol o propan-2-ol, que es la otra nomenclatura. Nosotros utilizamos esta, más fácil, que es un compuesto con un propano con un alcohol en el medio. Después tenemos el 3-buten, acá está mezclada porque es 3-butenol, el 3-butenol, donde tiene un buteno con un alcohol en el número 3, ¿no? Bien. Perdón. Acá yo menciona el 3-buten-1-ol, donde la función más importante en este caso es el alcohol, porque el alcohol es posterior al grupo doble enlace. Entonces acá el alcohol va a dominar la molécula. Entonces yo tengo, a partir del alcohol, tengo el 1, 2, 3. Entonces cuando tenga una molécula con doble enlace, va a tener preponderancia el grupo alcohol, ¿no? Bien. Después tiene el 1,2 etanodiol, que es un etano con dos alcoholes conectados. El que vimos recién, el 1,2,3 propanotriol o la glicerina. Este es el etilenglicol, que
que es un alcohol que se forma cuando tenemos una borrachera, vamos a decirlo así. Y estamos todo el día con dolor de cabeza, en el mejor de los casos. Eso es lo que pasa. Se forma este alcohol. Es un alcohol bastante nocivo. Bien, después tenemos un ciclo. Un ciclo de 6 lados. O sea, es un hexano. Pero no es un compuesto benceno, porque no tiene doble enlace en el medio. O sea, es un hexano común, pero ciclado. Y tengo un radical alcohol y un radical metil. En este caso lo menciona como 4-metil ciclohexanol. O sea, la compuesto principal es el ciclohexanol, porque el alcohol es precedente, tiene más poder, digamos, que el metil. Entonces el metil está como radical. Bien. Y después, para finalizar, tenemos el hidroxibutanal, que acá la función más importante de vuelta es esta, que es la función aldehído. Y si yo parto de la función aldehído, primero formo un butanal, porque es un butano función aldehído, y en el carbono 2 tengo al grupo OH. Bueno, chicos, por hoy esto está. Ahora les paso lo que iría como teoría para copiar en la carpeta. Les paso un archivo con todo esto y les paso la clase grabada. ¿Alguna duda que les haya quedado así? No. Bien, entonces después les sugiero que vayan leyendo de vuelta lo que les paso, o sea, estos archivos, y cualquier duda me preguntan. Y bueno, les repito que vayan completando los trabajos, y el que tenga duda, como hizo por ejemplo Morena, me pregunta por el grupo, por el WhatsApp. ¿Está bien? Ok. Bueno, Vale. así que nos veremos de vuelta el lunes a la tarde. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao. Que tengan buenas tardes.